Buenas tardes, tengan ustedes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. ¿Podrían hacerme recuerdo dónde terminamos la anterior clase? ¿Qué fue lo último que vimos? Hola. Hola, ¿me pueden hacer recuerdo, por favor, dónde nos quedamos la última clase? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos quedamos en trastornos disociativos. De acuerdo. A ver, hemos visto trastorno de pánico, sí, ¿verdad? Sí, Fobias específicas y trastorno de ansiedad social también. ujú, Trastorno de ansiedad generalizada, sí. sí, Trastorno obsesivo compulsivo, también. Hipocondría también. ya. Trastorno de estrés postraumático, Sí, también. De adaptación, sí, nos quedamos en los disociativos, doc, pero creo que justamente estaba haciendo énfasis en el tratamiento farmacológico. Mejor dicho, en la parte de tratamientos. ya. Y trastorno de distrés corporal también vimos. Ese no me acuerdo, doc. Ya, de acuerdo. Les compartí los ejemplos, bueno, unos videos relacionados a estos trastornos. ¿Había explicado ya en qué consisten o todavía no? Sí, ya había explicado en qué consiste, doc. Ya. Bueno, los ejemplos que les subí al canal de la clase anterior, uno era, por supuesto, de un trastorno disociativo con síntomas neurológicos, en este caso con pérdida sensorial, como era una ceguera disociativa, y el otro era un trastorno de trance y posesión, que es esta mujer que la están llevando en ambulancia y que por las cosas que dice, da a entender que es el demonio el que se le ha metido en el cuerpo y que pues se apoderará del hijo que está esperando. Em, es importante un poco hacer énfasis otra vez en que ninguna de estas personas que tienen estas manifestaciones está fingiendo
o tiene un control voluntario de los síntomas. Es cierto que estas personas presentan una preservación de que les digo, del autocuidado, de la evitación del peligro. Por ejemplo, una persona con una ceguera disociativa, pues por mucho que la dejemos ahí a su suerte, no se va a caer a un barranco, no se va a meter a una acequia, no se va a poner enfrente de un automóvil que esté cruzando por la calle, ¿sí? O sea, ese sentido de autopreservación se mantiene. Incluso en personas que están con pérdida de conciencia disociativa, de estas personas que parecen desmayadas. Si uno, por ejemplo, y esto está descrito en el documento que ustedes tienen, si uno les coloca la mano encima de la cabeza, o de la cara, mejor dicho, estando ellos recostados, y uno bruscamente suelta la mano, esa mano nunca va a chocar contra la nariz. Se va a ir hacia la frente, o hacia el mentón, o al pecho. ¿Se dan cuenta? O sea, se mantiene esta evitación del dolor o sentido de autopreservación. Y cuando estén delante de una persona con estas características, con síntomas neurológicos muy inexplicables, de aparición súbita, y para los que no se encuentra una explicación objetiva, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes envíen a la persona con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿sí? Porque el tratamiento en estos casos es más que todo psicoterapéutico. Em, sí, creo que no avanzamos todavía a trastorno de distrés corporal, que es la última cosita que faltaba antes de ver la parte de tratamiento. Cuando lo que angustia a la persona es la presencia de síntomas físicos desagradables, de que pueden ser de distinta índole, ¿no? Calores, parestesias, punzadas, disuria, polaquiuria, cefaleas, tinnitus, visión borrosa, em, ¿qué más? Dispepsia, dispareunia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no encontrándose una causa específica para esas molestias físicas, entonces acá nosotros hablamos de lo que se llama un trastorno de distrés corporal. Se está entendiendo la diferencia con el trastorno disociativo con síntomas neurológicos, ¿no es cierto? Acá en el trastorno disociativo con síntomas neurológicos, lo que la persona presenta son déficits neurológicos. Acá son síntomas muy variopintos, ¿de acuerdo? Son síntomas que no podrían definirse como déficits neurológicos. Si son sensaciones corporales displacenteras y además variables. En el trastorno disociativo con síntomas motores es una plegia, una paresia, ceguera, afasia. ¿Sí? Es un síntoma muy particular, muy específico. Es corea, es temblor. En cambio acá, la persona a lo largo del tiempo se queja a veces de cervicalgia, a veces de visión borrosa, a veces de dispepsia, a veces de disuria. Son síntomas muy erráticos, incluso en su localización topográfica, y pues no respetan lo que se conoce de los síndromes o sí, de los síndromes físicos que ustedes también han estudiado pues a lo largo de la carrera. Es decir, no son síntomas congruentes, por ejemplo, con una enfermedad biliar, no son síntomas compatibles con una enfermedad renal o hepática o cardíaca. Una persona puede quejarse, por ejemplo, que le duele el hombro y el bajo vientre,
¿no? Que son dos dolores que le vienen simultáneamente en determinados momentos. Pero uno tratando de atar cabos anatómicos, fisiopatológicos, pues es difícil encontrar un nexo, ¿no? Entre este dolor ahí en el hombro y el dolor en hipogastrio. Entonces, y son este tipo de manifestaciones que suelen tener estas personas. Y al igual que en el trastorno hipocondríaco, en este caso, igual la persona no queda contenta con las explicaciones que se le dan acerca del origen de sus síntomas. Es decir, no nos cree. Le decimos, mire, hemos hecho una ecografía abdominal, hemos hecho una endoscopía, una colonoscopía, pero bueno, no encontramos una alteración física que explique los dolores que usted está experimentando. Entonces la persona no se queda contenta y sigue buscando y sigue demandando mayor atención, más estudios o que se le derive a otros especialistas. Acá, sin embargo, a diferencia del trastorno hipocondríaco, la persona hace énfasis en los síntomas, no en enfermedades. Esto de, doctor, haga algo, tengo cardiopatía chagásica, o doctor, tengo un tumor en la cabeza, o tengo tuberculosis, eso es más propio del trastorno hipocondríaco. En cambio, acá la persona dice, doctor, ya no sé qué hacer, me arde la espalda, siento rigidez en los dedos en las mañanas, o siento un ardor muy fuerte en la lengua en algunos días. Sí, o sea, son sensaciones corporales muy variadas y distribuidas mm, de manera aleatoria en el cuerpo. Es tal la desesperación, la angustia que producen estos síntomas que pueden llegar a producir o a tener como consecuencia, mejor dicho, un deterioro en el funcionamiento de la persona. ¿Deterioro en qué sentido? En que la persona pues puede faltar al trabajo, disminuir su productividad, gastar mucho dinero, e incluso tener discusiones con la pareja o una alteración en el funcionamiento familiar debido a las molestias que experimenta. Al igual que el trastorno hipocondriaco, el trastorno de distrés corporal podría estar relacionado con alguna patología física que experimentó o la misma persona u otra. Pero muchas veces el trastorno de distrés corporal también puede estar relacionado con otros trastornos de ansiedad, incluso con trastornos afectivos, por ejemplo, un cuadro depresivo. Em, en estos casos, pues vale la pena intentar hacer esos diagnósticos concomitantes y hacer el tratamiento. No confundir el trastorno de distrés corporal con depresión somatizada, por ejemplo. Hay personas que están deprimidas, pero además parte de la manifestación de la depresión es la presencia de algunos síntomas corporales. En estos casos, claro, uno trata la depresión y listo, adiós, adiós síntomas físicos, ¿no? Pero en el trastorno de distrés corporal, mm, a pesar de que uno pueda hacer el tratamiento de una depresión concomitante o de otro trastorno de ansiedad concomitante, igual la presencia de estos síntomas puede mejorar generalmente solo parcialmente. Tanto el trastorno hipocondríaco como el trastorno de distrés corporal tienen un pronóstico no muy bueno en cuanto a curación. De hecho, la mayor parte de las personas solamente mejoran en un 50% en cuanto a las manifestaciones de estos dos trastornos. Y el tratamiento en ambos casos es más que todo psicoterapéutico. Quizás en el trastorno de distrés corporal podría ser útil, por ejemplo, el uso de antidepresivos, pero no del tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como puede ser la fluoxetina,
sino más bien de la amitriptilina. Esta diapositiva correspondería a ambos, tanto al trastorno hipocondríaco como al trastorno de distrés corporal. Es importante evaluar las comorbilidades, determinar el ámbito de tratamiento. Esto, es decir, el paciente tendría que saber claramente a qué médicos va a poder acudir en caso de alguna contingencia y debería ser el psiquiatra el que dirija, ¿no? El que coordine a las otras especialidades en caso de que sea necesaria una real interconsulta. En general, estas personas em, tienen como que una especie de desorden en cuanto a la asistencia de los médicos, ¿no? Van con uno, van con otro, se faltan a sus citas, espontáneamente se hacen hacer laboratorios, los presentan a un médico, unos laboratorios y otros a otros médicos. Entonces, toda esa situación caótica puede empeorar el cuadro, porque claro, los médicos recibimos información incompleta, el propio paciente no sabe sistematizar muy bien, por ejemplo, sus síntomas. Entonces, es mejor siempre que un especialista, en este caso el psiquiatra o la psiquiatra, tomen la batuta del caso, ¿no? Que centralicen la información. Es importante mantener la alianza terapéutica. Es cierto que ustedes como médicos generales no harán el tratamiento del trastorno de distrés corporal o del trastorno hipocondríaco, pero no obstante, deben ustedes mantener una buena relación con estos pacientes. Ustedes deben tratar en lo posible que el paciente confíe en ustedes. Y una buena manera de eh, no meter la pata y que esa relación médico-paciente se resienta es hacer comentarios como los que están escritos ahí en la diapositiva, ¿no? Decir cosas como que usted no tiene nada, todo está en su mente, esto es psicológico, tiene que verle un psiquiatra. Ese tiene que verle un psiquiatra, decirlo así, sin una explicación previa, quiero decir, ¿no? Porque tiene que ir o debería ir o sería recomendable que vaya a un psiquiatra, está bien, hay que decirlo, pero siempre dando información previa. Entonces, en general, cuando a un paciente se le dice que debería ir a ver a un psiquiatra para que lo evalúen, puede no tomarlo bien, ¿no? Hay algunos que, bueno, no se hacen mucho problema y dicen, bueno, pues voy, pero hay otras personas que podrían incluso hasta sentirse eh, ofendidas, ¿no? Si es que se les dice que vayan con un psiquiatra. Pero ahí pues interviene o va a intervenir muchísimo el tipo de lenguaje o de discurso que ustedes manejen. Si ustedes explican al paciente que el cerebro es la parte del cuerpo que se encarga de centralizar las sensaciones, las percepciones del cuerpo y que existen dos especialidades que tienen como órgano diana al cerebro, una es la neurología y otra es la psiquiatría, y que en ambos casos, pues, ambos profesionales pueden ayudar a normalizar el funcionamiento de ese cerebro o ayudar a que la persona recupere la funcionalidad a pesar de tener estas molestias físicas. Entonces quizás la persona esté mucho más, eh, mucho menos negativa a ir con un psiquiatra. Todavía queda, ustedes saben, el prejuicio y el estigma en relación a la psiquiatría y a la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes le digan que la psiquiatría, bueno, es una especialidad médica más y que puede ayudar bastante en el mejorar los síntomas que la persona tiene. Por otro lado, ustedes también deben explicar que el estado de angustia en el cual se encuentra la persona, lejos de ayudar en su recuperación, más bien podría entorpecer su recuperación
porque haría que los síntomas los experimente de manera incluso más intensa. Lo que no deberían hacer ustedes nunca es negar lo que la persona está sintiendo, porque a fin de cuentas ustedes no son los pacientes, es el paciente el que está experimentando estos síntomas. Entonces, no pueden ustedes arrogarse la percepción que la persona dice experimentar. De hecho, una buena cosa es más bien validar lo que la persona está experimentando. Por ejemplo, decirle, pucha, si yo estuviera ya 2 años con estos dolores, estaría muy desesperado y no sabría qué hacer. Eh, probablemente habría visitado a muchos médicos, así como usted lo ha hecho, y se nota que se encuentra usted muy, muy angustiada por esta situación. Probablemente le ha causado muchas dificultades en su trabajo, con la familia. Entonces, esa es una manera más bien de mostrarse empático con el paciente y de generar una buena relación médico-paciente. ¿Sí? Esto es muy importante porque estos pacientes o estas personas tienen una susceptibilidad muy grande al abuso o dependencia de benzodiazepinas y de opioides. De benzodiazepinas porque pues, sienten ansiedad, no pueden dormir, y opioides porque algunos de sus síntomas pueden ser dolorosos. Si la persona no confía en nosotros como médicos, nunca nos va a decir. No nos va a decir que se toma 5 tabletas de tramadol al día y que hace un mes solamente tomaba 4, es decir, está aumentando. O no nos va a decir que ha encontrado una farmacia de estas farmacias truchas donde le venden nomás clonazepam o alprazolam para que pueda dormir mejor. Por eso es importante que no nos llevemos bien con este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, repito, no es alentador la mejoría. Incluso con psicoterapia especializada, solamente se logra un 50% de mejoramiento en cuanto a los síntomas. Y el objetivo principal es mejorar la funcionalidad. Es decir, que la persona, a pesar de sus molestias o a pesar de sus sospechas o preocupaciones de tener alguna enfermedad, hablando del trastorno hipocondríaco, la persona pueda funcionar bien, que sea una ama de casa responsable, una persona que trabaje en otros ámbitos de manera adecuada, que sus relaciones interpersonales sean provechosas, sean funcionales y que provean seguridad y estabilidad. De eso se trata. Y para esto puede ser útil también la terapia ocupacional. La actividad física también es importante. Bueno, esto es un común a todos los trastornos de ansiedad. En un momento más voy a profundizar en esto. Recuerden indagar siempre en estas personas sobre el uso de benzodiazepinas u opioides. Y en algunos casos, especialmente en personas con trastornos de distrés corporal, podría ser útil la administración de amitriptilina, dosis bajitas, 12,5 a 50 miligramos. Este tipo de medicamentos pueden hacer subir el umbral de percepción de síntomas displacenteros, por ejemplo, el dolor. Entonces, esto haría que la persona experimente menos intensamente los síntomas que tiene. Y también se ha visto que podría ser de utilidad como tratamiento no farmacológico la hipnoterapia. Una estrategia muy adecuada para poder controlar a estas personas y que no nos estén llamando a las 4 de la mañana porque sintieron punzadas en el pecho o no las tengamos en urgencias cada vez por una crisis de ansiedad secundaria a sus síntomas, es más bien adelantarnos nosotros y citarlos de manera periódica. Quizás nunca se han topado todavía con una persona así, pero yo les he subido el audio de esta persona, de esta mujer, que pensaba que tenía un caso grave o severo de enfermedad de Chagas, ¿sí? Lo han debido escuchar, se lo subí ya la anterior semana. Imagínense tener una paciente así,
tan perseverante en sus síntomas, en algunos casos puede mostrarse muy demandante con respecto a que se haga algo para el diagnóstico, para el tratamiento de los síntomas. Entonces pueden ser pacientes que cansan, que incluso generan animadversión entre el personal de salud. Pero paradójicamente, cuando uno los cita periódicamente, por ejemplo, una vez al mes, eh, los niveles de ansiedad de estas personas suelen disminuir. No significa que con esto estemos perpetuando o empeorando el problema. Al contrario, el problema en sí es crónico, tanto en el trastorno hipocondríaco como en el trastorno de somatización. Es decir, como médicos no vamos a poder mejorar mucho más a este paciente, pero lo que vamos a poder hacer al citar, por ejemplo, cada mes a esta persona, es que no llegue a un nivel de ansiedad tan elevado que tenga que ir a urgencias o llamarnos a las 3 de la mañana, sino que la persona, entre comillas, se guarde sus molestias o sus preocupaciones ese mes para que cuando nos toque evaluarle, nuevamente se quede tranquila y pues le quede claro que lo que ha estado experimentando, por lo menos hasta esa cita, no le va a representar un peligro a su vida, o si realmente hubo algún síntoma nuevo, algún síntoma realmente compatible con alguna enfermedad física, que las pueden tener, por supuesto, el médico va a poder prontamente, si es necesario, pues hacer una investigación un poco más profunda. Eso sí, cuando citen ustedes a una persona con este tipo de trastornos, la visita o la consulta debe ser breve. Son capísimos estos pacientes para empezar a dar vueltas y vueltas con respecto a sus síntomas y se tornan muy perseverantes y fácilmente pueden estar hora, hora y media hablando de sus síntomas y de sus preocupaciones. Eso sí no es bueno, porque eso sí es como que darles cuerda. Es importante que ustedes le digan al paciente, le expliquen que la cita será, por decir, mensual, pero que estará limitada máximo a 15 minutos. De ese modo, la persona también va a tener la tendencia a, ¿cómo se dice? Sistematizar bien los síntomas que ha experimentado, a organizarlos u ordenarlos adecuadamente y a priorizarlos. Porque estas personas pueden empezar a contarnos de que el año 2010 le empezó a doler el dedo meñique, por ejemplo. O sea, algo que ya no tiene importancia, pero estas personas tienen esta tendencia a abundar en detalles, a volverse muy circunstanciales. Entonces, con esa limitación de tiempo, la persona también aprende a organizar mejor sus ideas, a sistematizarlas, como les había dicho, y a priorizarlas. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Doctor, una pregunta. Recién vengo de dar mi examen y quiero saber en qué tema estamos. Estamos en el capítulo 7, que son trastornos relacionados a la ansiedad, al miedo y al estrés. Ok, doctor, gracias. Este es, trastornos relacionados al estrés, el miedo y la ansiedad. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo, doctor, Dígame. leí en el libro, dice que en esos pacientes de 30 de años, tenemos que sospechar de enfermedades somáticas mental. Le cuento que le estoy escuchando entrecortada. Repítame, por favor. ¿Se escucha, doctor? Ahora sí creo que sí. Ya, he leído algo que en este trastorno es un poco, tenemos que dudar más de enfermedades somáticas si la paciente presenta más de 30 años. Ah, sí. A ver, estas personas no desarrollan el trastorno súbitamente. A eso se refería ese párrafo o esa línea del documento. Es muy extraño que una persona, por ejemplo, de 40 años, de un día para el otro se vuelva hipocondríaca o de un día para el otro desarrolle un trastorno de somatización. Eso no ocurre así.
Tanto las personas con trastorno hipocondríaco como las personas con trastorno de distrés corporal suelen tener una historia de vida relacionada a siempre haber estado preocupadas por su salud, haber visitado siempre a varios médicos, haber tenido largos tratamientos para diversas enfermedades. Y la misma familia nos corrobora eso. Dice, ay, está mi mamá siempre tan exagerada, ya no sabemos qué hacer. Este es el quinto médico que visitamos, nunca está conforme con lo que le dicen los doctores. ¿Se dan cuenta? Es decir, eh, eso es lo esperable cuando uno está frente a una persona con alguien frente a una persona que tiene este tipo de trastornos. Pero si ustedes se topan con alguien que tiene muchos síntomas raros, ubicuos, pero que nunca fue enfermiza, nunca pisó un hospital, es más, ni le gustaba estar cerca de los doctores, entonces ahí deben ustedes sospechar que realmente puede haber una enfermedad física detrás. Les conté esta anécdota de esta mujer que me tocó evaluar y de la que me pidieron un certificado. La anterior clase no recuerdo. Creo que no, ¿verdad? Un poco para que se den cuenta de esto. Cuando yo empecé a trabajar en la Caja Nacional, un día me mandan una boleta de interconsulta. Era para una mujer tendría unos 48 años más o menos, una abogada, juez, que trabajaba en una provincia de Cochabamba. Era una mujer soltera, muy bien preparada, este, eh, exitosa profesionalmente, pero que desde hacía más o menos unos 6 a 7 meses había presentado unas molestias raras. Tenía sensación de ardor en la mano, una sensación de hormigueos en las piernas, a veces en la pierna derecha, a veces en la izquierda. En algún momento empezó a sentir punzadas o como si se le enfriaran la mano, el antebrazo, pero eran síntomas así muy poco claros, ¿sí? No, no tenían congruencia, por ejemplo, con alguna lesión medular, por ejemplo, o sea, una lesión que les digo de estas típicas, ¿no? Donde hay, por ejemplo, una hernia de disco, por ejemplo. No, era sí, sensaciones corporales muy extrañas. Y, y de tanto, pues, buscarle, al final le mandaron la boleta de interconsulta también a la reumatóloga. Y la reumatóloga, una vez habiéndola examinado y buscado marcadores para enfermedades reumatológicas, no encontró gran cosa y me mandó la boleta de interconsulta, pensando justamente en que se trataba de un trastorno de somatización. El trastorno de somatización es lo que ahora se llama trastorno de distrés corporal. Justo el día que me tocó esa valoración, yo tenía estudiantes. En ese tiempo era docente de medicina psicológica de prácticas y tenía mis tres estudiantes con los que yo pasaba visita. Y como era una de sus primeras clases, pues decidí hacer un buen examen del estado mental, es decir, así muy metódico, uno que generalmente no se suele hacer, digamos, de rutina, ¿sí? O sea, así tan puntilloso, digamos. Pero pues gracias a ese examen del estado mental me quedó muy claro que esta mujer no era compatible con ninguno de estos dos trastornos. Estos síntomas que ella experimentaba nunca los había tenido. Ella era una mujer sana. De hecho, veía con un poco de desconfianza a los médicos y por eso tampoco nunca se había internado, por ejemplo, y ella, bueno, era su primera internación. Y pues escribí mi nota y puse mi impresión. Dije, el cuadro no me impresiona como un trastorno de tipo hipocondriaco o de distrés corporal, pero de todas maneras voy a hacer seguimiento, le di el alta, le dejé algún medicamento para que descanse en la noche porque estas sensaciones no le dejaban dormir y la cité para dentro de un mes.
Y unos 2 meses después me llega una nota de dirección que era una solicitud de un certificado para esta señora. Resulta que a la semana y media más o menos falleció. No en el hospital, falleció en otra clínica. Y resulta que falleció porque había tenido una metástasis de un carcinoma epidermoide, perdón, carcinoma espinocelular de unas lesiones que estaban en su cuero cabelludo. Y claro, ya la reumatóloga había identificado unas lesiones solevantadas en cuero cabelludo que sí le parecieron extrañas, sí, le parecieron como una especie de dermatitis seborreica, algo así. Y bueno, solicitó la interconsulta para dermatología para cuando le dieran el alta. No le pareció algo urgente, digamos. Y harta la paciente de que pues no se encontrara con lo que tenían, solicitó su alta y la llevaron a otra clínica donde de un día para el otro empezó a tener dificultades respiratorias. Le hicieron una resonancia magnética y ahí salió que había unas lesiones extrañas en médula espinal y le hicieron una biopsia del cuero cabelludo y unas 2 semanas después de que la paciente había fallecido, ya salió el resultado. Entonces, ustedes creo que todavía no han llevado dermatología, pero ya se van a enterar que de los cánceres de piel, pues hay tres principales, digamos, ¿no? El espinocelular, el vasocelular y el melanoma. Y de estos tres, el único que prácticamente hace metástasis es el melanoma, pero el espinocelular y el vasocelular hacen metástasis pues en en una proporción muy, muy baja, a tal punto, tan baja es la proporción, que es la incidencia de metástasis por este tipo de cánceres, que prácticamente se los considera locales, o sea, cánceres locales de piel. No, otra historia es cuando están en mucosas, ese es otro asunto. Cuando están en mucosas sí son muy agresivos. Por ejemplo, el espino celular de esófago es muy, muy agresivo. Pero en piel es rarísima la vez que hacen metástasis. Y peor aún, pensar una metástasis en médula espinal. Entonces, es por eso que yo les escribí ese cachito de esa frasecita o esa línea en el documento que ustedes tienen. ¿Sí? Por eso es importante preguntar cómo era o cómo es la persona en relación a las enfermedades en el pasado. Si siempre fue enfermiza, si siempre fue usuaria de médicos, de medicamentos, bueno, entonces podríamos pensar. Pero si nunca fue y esto aparece de repente y es mayor de los 30, entonces ahí hay que sospechar nomás que pudiera ser algo físico. ¿Quedó aclarado este punto? Sí, doctor, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Doctor, ¿y la Dígame. fibromialgia podríamos catalogarla de alguna manera de ese tipo también o entraría en otra clasificación, la No, fibromialgia? no, la fibromialgia es fibromialgia nomás, pero puede ocurrir que personas o médicos que no sepan diagnosticar fibromialgia incorrectamente cataloguen a la persona como si tuviera un trastorno de distrés corporal. Ocurre. Algunas veces he visto personas con fibromialgias ya diagnosticadas, pero que resulta que peregrinaron durante muchos meses o años incluso con médicos que ni se les pasó por la mente que podrían tener fibromialgia y alguno de ellos incluso los mandó con psiquiatría o con psicología un poco para ver esto de este tipo de síntomas. Pero llegado el momento, no, pues resulta que cumplía con todos los criterios para una fibromialgia. Entonces, tener fibromialgia y tener los síntomas, ¿no?, propios de la fibromialgia, pues invalida el diagnóstico de un trastorno de distrés corporal, salvo, y esto sí
sería un poco más difícil de diagnosticar, que la persona tenga otros síntomas que no correspondan con la fibromialgia. O sea, una persona podría tener fibromialgia y un trastorno de distrés corporal también. Por ejemplo, si la persona se quejara, no sé, de ardor en la boca, o se quejara, por ejemplo, de mareos, o se quejara de pirosis, por ejemplo, ¿no? Que son síntomas que están alejados de lo que normalmente es la fibromialgia. Y si para esos síntomas no se encuentra una explicación y la persona sigue preocupada por esos síntomas, aparte de sus síntomas de fibromialgia, ahí quizás podríamos hacer los dos diagnósticos. Pero son casos mucho más raros esos, ¿no? Doctor, entonces, en caso de Sí, muchas discordancia, gracias. no puedo sospechar en distrés corporal. Repítame, por favor, no le escuché bien. Entonces, en caso de discordancia clínica de la paciente, ¿puedo sospechar de ese trastorno? Claro, o sea, porque se entiende que en la fibromialgia la persona tiene debilidad y hay estos dolores corporales, ¿no? Hay puntos dolorosos que la persona debería experimentar, pueden haber incluso algunos síntomas emocionales junto con la fibromialgia, pero encontrarnos otros síntomas que nada tienen que ver con este síndrome, eso podría hacernos pensar en que podría haber una fibromialgia, un trastorno de distrés corporal, por ejemplo. O sea, junto a, quiero decir, ¿no? O sea, los dos diagnósticos. Eso quería decir. Ok, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que está diciendo usted algo, pero no le estoy escuchando, le cuento. Hola. Yo dije gracias, doctor. Nada Ok. más. Ya, está bien. Eso. Ahora sí voy a pasar a explicar el tratamiento en general de estos trastornos, ¿sí? Porque es bastante común. En todos estos trastornos, siempre es bueno promover la buena salud mental, es decir, hacer que la persona esté activa físicamente, que la persona aprenda a controlar sus emociones, que aprenda a relajarse. Esto de aprender a relajarse puede, por ejemplo, involucrar el hacer ejercicios de relajación muscular, ejercicios de respiración, aprender técnicas específicas de relajación, em, aconsejar a que la persona practique yoga o que haga meditación o mindfulness o que, por ejemplo, retome los vínculos con sus seres queridos. Si ustedes se dan cuenta, muchos de estos trastornos lo que hacen, lo que tienden a hacer es aislar a la persona porque se vuelven muy cansones, muy repetitivos, porque transmiten pues ansiedad, pues este es el síntoma común de estos trastornos. Entonces podría ocurrir que la familia como que se aleje o que en un primer momento se acerque mucho a la persona, trate de atenderlos, de tranquilizarlos, pero después de un tiempo pues la familia o los allegados se pueden llegar a cansar también y se puede llegar a incluso a generar rechazo de los seres queridos. Entonces es importante que ustedes promuevan a que estos vínculos nuevamente se retomen. Ahora, si el problema ha sido que los vínculos se han roto o se han enfriado porque la persona tenía dificultades para relacionarse con las personas, o incluso que estos trastornos hayan sido ocasionados o mediados por malas habilidades comunicacionales o si la persona tiene una capacidad muy mala de gestión del estrés, entonces ahí es importante que la persona haga psicoterapia. ¿Sí? En prácticamente todos estos trastornos, la psicoterapia es una muy buena manera de poder paliar los síntomas o incluso de curar la enfermedad. Esto de orientar a que la persona haga ejercicio, que coma mejor,
que, por ejemplo, maneje mejor su estrés. Todo esto tiene que ver con la psicoeducación. Esto es algo que ustedes pueden y deberían hacer. Ya para tratamiento más especializado, se tienen, como les había dicho, la psicoterapia cognitivo-conductual. Hay otro tipo de psicoterapias, por ejemplo, esta psicoterapia de prevención, pues, prevención de respuesta, no, de exposición y prevención de respuesta, que es la que ustedes han visto en el caso del Michael, creo que es, de este muchacho que tenía, o que sí, que tenía trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, la psicóloga lo expone, ¿no es cierto?, a situaciones muy estresantes y evita que realice sus compulsiones. Esa es la terapia que se llama de exposición y prevención de respuesta. Es otro tipo de psicoterapia. Esto lo hacen los profesionales capacitados y especializados en este tipo de tratamiento. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, en la gran mayoría de los casos, lo que se utilizan son antidepresivos. Aunque el medicamento se llama así o está en el grupo de los antidepresivos, todos los antidepresivos tienen un muy buen efecto para el control de los síntomas ansiosos. Y dentro de ellos, los que se utilizan más son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son muy accesibles, tienen pocas interacciones, son fáciles de administrar porque se toman una sola vez al día y en general no tienen efectos secundarios muy graves o muy severos. Cuando avancemos el tema de depresión, voy a explicar con mucho más detalle cómo se utilizan. Pero al igual que en la depresión, el tratamiento de estos trastornos debería durar alrededor de entre 6 a 12 meses. O sea, independientemente del trastorno, el tiempo debería ser entre 6 a 12 meses, mínimamente 6 meses. De nada sirve dar 2 semanas de fluoxetina, por ejemplo, o un mes de paroxetina, o 2 meses de escitalopram. Puede ser que sí, al mes y medio la persona esté mucho mejor, pero el riesgo está en que suspendiendo el tratamiento la persona recaiga. ¿Por qué es necesario este tiempo de tratamiento? Porque ese es el tiempo que en teoría al cerebro le toma reconfigurarse para funcionar de una manera otra vez normal. Para que se hagan una idea, para hacer una especie de analogía, es como si de repente un río se hubiera desviado de su curso, pero con el paso del tiempo hubiera socavado en la tierra un nuevo curso, anómalo. De tal modo que si yo quiero reencauzar a ese río por donde estaba antes, o por su ruta normal, yo debo esperar a que el río otra vez vuelva a socavar su ruta por la ruta que era nomás, pues. Algo así ocurre en el cerebro, en las vías neuronales del cerebro. Los tranquilizantes o ansiolíticos, como son las benzodiazepinas, se utilizan solamente en casos agudos. Si la persona, por ejemplo, tiene un ataque de pánico, se puede utilizar alprazolam o clonazepam sublinguales. Si la persona tiene una ansiedad muy grande, por ejemplo, anticipatoria en el caso de trastorno de pánico, o por ejemplo, si la persona por su ansiedad social resulta que todo el tiempo está tenso y nervioso y todavía no está actuando el antidepresivo que hemos prescrito, que por cierto, eso tarda más o menos 2 semanas, entonces en ese tiempo podemos utilizar benzodiazepínicos, ¿no? Para que rápidamente la angustia disminuya. Pero repito, las benzodiazepinas no son el tratamiento fundamental, son un tratamiento de apoyo, un tratamiento de urgencia, de soporte por algún tiempo, pero no deberían ser tratamientos dados por largo tiempo, salvo excepciones, pero eso lo manejamos nosotros más bien los psiquiatras. Entonces, dar alguna benzodiazepina entre 4 a 6 semanas
como máximo, ¿sí? En el caso de estos trastornos. Y si ustedes han prescrito cualquier benzodiazepina por 2 semanas o más, la suspensión tiene que ser lenta. Si, por ejemplo, le dieron a su paciente 0,5 miligramos de clonazepam cada noche para que duerma, digamos, y ha tomado 3 semanas, no le pueden decir, listo, no vuelva a tomar más. Deben ustedes suspender poco a poco la dosis. Pueden pedirle a la persona, por ejemplo, que tome la mitad de la tableta por un par de semanas y luego un cuarto de tableta y ya después pueda suspender, pero bruscamente no, porque la persona puede ponerse más ansiosa de lo que estaba al principio o tener más insomnio del que tenía antes. ¿Hasta aquí estamos claros? Creo que sí. Recuerden que en las fobias, bueno, en la fobia específica no se necesita un tratamiento siempre, solamente en aquellas fobias que realmente perjudiquen a la cotidianeidad de la persona, ¿no? Una persona, por ejemplo, con fobia a las lagartijas y supongamos que es un biólogo y que tiene que por cuestiones laborales tiene que ir a un lugar donde hay muchas lagartijas, ni modo, pues va a tener que hacer tratamiento, no le va a quedar de otra. Sí, pero en estos casos, en las fobias, el tratamiento es básicamente psicoterapéutico. Solamente nos reservamos las benzodiazepinas para situaciones muy puntuales de exposición. El trastorno de ansiedad social, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos son una necesidad. El hombre es un ser social y dejar sin tratamiento a una persona con trastorno de ansiedad social es exponerla a muchos perjuicios laborales, académicos, pérdida, ¿no es cierto?, de oportunidades. En este caso se puede utilizar cuando se sabe que hay una exposición probable a algún evento social, el propanolol. Ustedes saben, este es un bloqueador beta. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene que dar un discurso y nadie más que él o ella pueden darlo y tiene trastorno de ansiedad social, puede tomarse una tableta de 40 miligramos 1 hora antes del discurso para que esas manifestaciones viscerales simpáticas no se manifiesten con tanta intensidad, para que no exista temblor, sudoración y se controlen este tipo de síntomas, ¿no? Pero como repito una vez más, es más que todo para un tratamiento de apoyo, de soporte. En los medicamentos de primera línea siempre son los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, es importante que la persona aprenda a disipar, no, gestionar su ansiedad en general en la vida. Entonces les voy a compartir esta infografía en el canal de la clase más ratito. Es una serie de 20 consejos para poder estar menos ansiosos, para poder evitarnos situaciones que pudieran ocasionarnos ansiedad. Esto, por ejemplo, ustedes lo pueden imprimir y ponerlo ahí en la sala de espera de su consultorio y pues le van a hacer un buen favor a sus pacientes para que no estén tan preocupados. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, lo mismo, ¿no? Primera línea, antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Aquí tienen ustedes algunos de los ejemplos. Tenemos a la fluoxetina, sertralina, citalopram y paroxetina. Benzodiazepinas solamente por corto plazo, ¿sí? No es aconsejable dar por largo periodo. Y lo que sí, hay 2 medicamentos que me gustaría que conozcan. La pregabalina, que es un anticonvulsivante, pero que tiene un muy buen efecto ansiolítico, y la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular de tipo central. La ciclobenzaprina está emparentada con los antidepresivos tricíclicos. Y si ustedes recuerdan, les expliqué que las personas con trastorno de ansiedad generalizada todo el tiempo andaban tensas, ¿no es cierto? Muscularmente hablando, tensas. Mentalmente también, pero muscularmente también. Entonces, recetar un relajante muscular puede ayudar muchísimo
a mejorar los síntomas físicos. Esos dolores de cabeza tensionales, las cervicalgias, las dorsalgias, pueden mejorar mucho recetando este relajante muscular de tipo central. ¿Qué es lo bueno de este? Que no genera adicción, como hay otros relajantes musculares que sí podrían hacerlo. Esta ciclobenzaprina viene en tabletas de 10 miligramos. Hay unas que son de liberación retardada. Un nombre comercial que existe acá en Cochabamba es el de... Ay, se me acaba de ir el nombre. Ay, es el de... Ay, les voy a pasar el nombre por el canal. Ahorita se me acaba de ir el nombre. Breve, no es Brevex. Es... es con X. Ay, se me fue el nombre. Este medicamento de liberación retardada se da en la noche y además hace dormir mejor, ¿no? Y al día siguiente la persona suele despertar ya mucho mejor de sus dolores, ¿no? Y de sus molestias musculares. En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, igual, se dan antidepresivos en cuanto al tratamiento farmacológico, pero las dosis suelen ser mayores que en el resto de los trastornos de ansiedad o en los trastornos, por ejemplo, depresivos. ¿Cómo es esto? La dosis puede ser incluso doble o triple de lo que normalmente se utiliza. Una alternativa a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico. Y las benzodiazepinas es excepcionalmente que se las usa y también es excepcional el uso de antipsicóticos. Les dije que el trastorno obsesivo compulsivo no es un trastorno, y en general ninguno de ellos, de los que hemos visto, son psicóticos. Pero realmente hay casos tan graves de trastorno obsesivo compulsivo, afortunadamente raros, pero los hay, que estas ideas obsesivas en algún momento pueden tornarse casi delirantes, muy sobrevalorados, si ustedes quieren. Y en estos casos se puede llegar a utilizar antipsicóticos, ¿no? Para disminuir el convencimiento de que ese tipo de ideas son reales. Pero repito, son la excepción, no es la regla. Y en hipocondría, les he dicho, no hay tratamiento farmacológico, básicamente es psicoterapéutico. En el trastorno de estrés postraumático, igual antidepresivos. Acá también se pueden dar la motrigina y carbamazepina. Podrían ser de utilidad algunos antipsicóticos, como la quetiapina o la olanzapina. Esto para bajar la intensidad de los recuerdos podría ser para esto, y en algunos casos también para bajar la irritabilidad. Estos pacientes pueden tornarse en algún caso muy irritables, muy fosforitos si ustedes quieren, y estos antipsicóticos pueden apagar un poco esa tendencia a reaccionar de manera airada. También se puede dar propranolol, y en personas que han experimentado una situación traumática reciente y han pasado menos de 6 horas, se puede dar hidrocortisona. Este ustedes saben, es un corticoide y aparentemente dar una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona puede ayudar a evitar que a posterior la persona desarrolle este trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, si ustedes atienden a una mujer que ha sufrido una agresión sexual grupal, por ejemplo, y que viene físicamente golpeada, con muchas lesiones, pero no han pasado estas 6 horas, ustedes pueden, junto con todo el protocolo de manejo que deban hacer, administrar 100 miligramos de hidrocortisona. Esto podría ayudar a que ella no desarrolle después este trastorno de estrés postraumático. Bueno, el tratamiento, dentro del no farmacológico hay un tratamiento psicoterapéutico que no se suele utilizar en los otros trastornos y es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, también llamado EMDR. Esta es una técnica terapéutica que utiliza el movimiento de los ojos. Es compleja la explicación, pero para hacerla simple, es
hacer que la persona rememore el evento traumático mientras mueve los ojos de manera lateral o de arriba hacia abajo. Esto tiene unas técnicas específicas, no es así de sencillo como yo lo estoy diciendo, porque si no lo haría todo el mundo, ¿no? Tiene unas técnicas muy precisas, unas indicaciones, unos tiempos específicos, pero básicamente es así como funciona. La explicación está en que los núcleos del cerebro que intervienen en el movimiento lateral de los ojos aparentemente también están involucrados en el procesamiento de los recuerdos. Entonces, indirectamente se ayudaría a que la persona traslade el recuerdo de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo donde corresponde. En trastorno de adaptación no hay un tratamiento específico, es esperar a que la situación pase. En el tratamiento no farmacológico, promover la buena salud mental y hacer psicoeducación. En trastornos disociativos, psicoterapia. Ese es el tratamiento. Pero en casos de mucha urgencia, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, imagínense que, por ejemplo, empiece a arañarse o que empiece a agarrar a sopapos a alguna persona que se le acerque. En estos casos, entonces, o en el caso de esta muchacha con trastorno de transposesión, acá lo que corresponde es dar benzodiazepínicos, no porque actúan inmediatamente. No le voy a dar un antidepresivo a estas personas. Los antidepresivos tardan 2 semanas en hacer efecto. Yo necesito que se tranquilicen ya. Entonces se dan benzodiazepínicos. ¿Sí? Los antidepresivos solamente en caso de comorbilidades. Si aparte del trastorno disociativo, estas personas tienen un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, entonces, bueno, ahí sí te tendré que dar, pero si no, no. En trastorno de distrés corporal, ya les había explicado, es psicoterapia y es hacer esta serie de manejo eh, coordinado con un profesional en salud mental y los otros profesionales del área médica somática para poder ir haciendo seguimiento a estas personas y evitar que tengan picos de ansiedad en relación a los síntomas que tienen. Muy bien, ¿tienen alguna duda o pregunta en relación a este tema? Doctor, Dígame. en caso de trastorno de estrés, lo que acabo de mencionar, farmacológicamente cada antidepresivo cíclico, ¿no? En algunos casos sí podría ser útil el dar una dosis baja de antidepresivos tricíclicos, claro. Amitriptilina entre 12,5 y 50 miligramos, es decir, entre media tableta y 2 tabletas al día. Ya está bien, doctor. Ok. Muy bien, entonces su examen ya es el 4 o el 3 de mayo, creo, ¿no? Sí, doctor, el martes. El martes. Entonces, el examen va a ser hasta acá, por si acaso. El tema que vamos a ver a continuación, que es trastornos de la personalidad, eso va a ser para el siguiente parcial. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Me faltaron hablar de 3 puntos más, perdón. Es importante esto. Hay 3 situaciones con las cuales ustedes se pueden topar en relación a este tipo de cuadros, especialmente relacionados a síntomas físicos. Es el trastorno facticio, la simulación y la disimulación. En el trastorno facticio, la persona va con los médicos a sabiendas de que está mintiendo. La persona va con el médico y dice, doctor, tengo un terrible dolor de cabeza, ya no sé qué hacer, siento que me va a explotar. Aunque a la persona no le duela la cabeza y sepa que está mintiendo. O la persona puede ir con un resultado de un examen de orina, un examen general de orina, que muestra hematuria, pero es porque esta persona agarró y le puso
4 gotas de sangre a la muestra que luego llevó al laboratorio, es decir, ha falseado esa muestra. Sabiendo que es un resultado falso, igual la persona va con el médico muy preocupada para que el médico le diga qué hacer. ¿De acuerdo? En este caso, si la persona no busca ningún otro beneficio más que el que los médicos y las enfermeras le atiendan, más que les hagan exámenes de sangre, tomografías, resonancias magnéticas, que los internen, incluso que los operen, si eso es lo que está buscando la persona, entonces hablamos de un trastorno facticio. Esta ganancia, la de adoptar el rol de enfermo y de, entre comillas, ¿no?, disfrutar de la atención del personal de salud, a esa ganancia se le llama ganancia primaria. En cambio, si la persona hace todo lo que yo les he dicho, pero porque quiere que le den de baja para poder irse de vacaciones a Cancún, o porque quiere que, por ejemplo, el seguro le desembolse una indemnización porque tuvo un accidente en el trabajo, porque se cayó en el piso resbaloso, digamos, y llega con un intensísimo supuesto dolor en cadera, cuando en realidad no le duele, pero espera que el seguro le pague más por ese accidente. Entonces ahí hablamos de ganancias secundarias. Y en este caso hablamos de simulación. O si, por ejemplo, viene una persona diciendo, doctor, tengo un terrible dolor. Y ese es un ejemplo que les puse en el documento, lo van a revisar. Una persona que dice sentir un terrible dolor en el hombro, por ejemplo. Y ya le han puesto un ketorolaco y la persona dice, no, doctor, no es suficiente, necesito más, por favor, algo mucho más potente. Y buscando que los médicos le pongan tramadol o morfina, que son medicamentos opioides. Es decir, si la persona ya es adicta a estas sustancias y finge tener estos dolores para que se las coloquen, entonces ahí hablamos de simulación. Está simulando un dolor para obtener una sustancia. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia entre trastorno facticio y simulación? Sí, doctor. Sí. Y finalmente tenemos el otro punto que es la disimulación. Y para esto les voy a contar otro ejemplo. Hace unos 2 o 3 meses atrás llegó un paciente de Beni, no me acuerdo si era de Guayaramerín o Riberalta. Un hombre ya mayor, de unos 50 y tantos años, abogado, con diabetes. Y llegó pues porque estaba con una injuria renal aguda. Y bueno, no contaban con nefrólogos allá en el Beni, pues los refirieron acá a Cochabamba. Y la nefróloga, pues, se hizo cargo del caso y bueno, ustedes saben que en la diabetes, pues, ocurre también la retinopatía diabética. Y la nefróloga, que es una persona bastante minuciosa, solicitó que el oftalmólogo le diera una revisada a sus retinas. ¿Cuán grande fue la sorpresa de la nefróloga cuando la nota de evolución del oftalmólogo decía que este hombre tenía solamente un 20% de agudeza visual? Y este hombre, hasta antes de embarcarse en el avión que lo trajo acá a Cochabamba, seguía conduciendo su automóvil. Es decir, había estado disimulando la pérdida de agudeza visual. Disimular es hacer como que uno no está sintiendo o teniendo un determinado síntoma o signo. Eso es disimular. Por ejemplo, una persona que ha bebido el domingo, por ejemplo, podría ir al trabajo y pues prácticamente no hablar nada o de hablar muy bajito para que no se le sienta el tufo.
O tratar de moverse muy poquito si es que está ebria la persona, entonces está disimulando su embriaguez o está disimulando el tufo por haber bebido. ¿Se entienden mejor ahora sí estos tres conceptos? Doctor, ¿y en qué paciente? Disimulación. La disimulación puede darse en personas que, por ejemplo, tienen rasgos disociales de personalidad, eh, o en personas obsesivas también. Por ejemplo, hay personas que son tan, ¿cómo se dice?, responsables, que, por ejemplo, teniendo un terrible dolor de espalda, dicen, no, no, no me está doliendo tanto porque quieren ir a trabajar. O en personas que tienen necesidad de trabajar porque, por ejemplo, tienen problemas económicos. Una empleada doméstica, por ejemplo, con una hernia de disco, podría decir, no, doctor, no se preocupe, no me dé la baja, estoy bien nomás, pero porque sabe que si no va al trabajo, pues va a perder 2 semanas de salario que necesita, pues, para pagar las cuentas de la casa. ¿Sí? O sea, la disimulación podría ser parte de un trastorno, de un trastorno mental, sí, pero también podría ser parte de un contexto. Por ejemplo, en personas con esquizofrenia, algunas de ellas pueden disimular que están escuchando voces. O sea, están escuchando voces, pero hacen como que no las están escuchando, porque saben que si aceptan que las escuchan, podrían internarlas o podrían subirles la dosis de los medicamentos. Ahí pueden ver ustedes un ejemplo de disimulación. ¿Quedó claro eso ahora? Sí, doctor. Ok. Muy bien, entonces hasta acá va a ser su examen, pero corresponde que avancemos. Les cuento que estoy retrasado en cuanto al avance de materia. No me pesa, les voy a decir. Administrativamente sí, la cosa no está bien, pero creo que ha sido importante que me haya tomado el tiempo de poder hacer estas explicaciones, porque avanzar muy rápido por cumplir tampoco hubiera sido buena cosa. Creo que hubieran quedado muchas cosas pendientes. De todas maneras, voy a intentar en los capítulos, por ejemplo, este de personalidad, correrse un poco más, no dar con tanta profundidad como suelo darla, digamos, para avanzar un poquito más rápido y hacer énfasis más bien en cosas mucho más pertinentes, digamos, ¿no? Por lo menos en este capítulo. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Sí, doctor, sí ve. Ah, ya, ya. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan aspectos relacionados a la personalidad y a los trastornos de personalidad? Porque les va a permitir llevarse mejor con sus pacientes. A fin de cuentas, ustedes y sus pacientes tienen personalidades. La personalidad es el conjunto de características relacionadas a nuestra manera de pensar, actuar y sentir, y que pues nos otorgan la individualidad. Esta personalidad nos acompaña toda la vida, es algo que es longitudinal a nosotros. A diferencia de muchos de los trastornos que ya hemos visto, que tienen un momento puntual donde empiezan, en la personalidad, bueno, que no es una patología, por supuesto, pero la personalidad es algo que nos acompaña prácticamente desde nuestra concepción, vean ustedes. Ahorita les voy a explicar mejor por qué estoy diciendo eso. Y pues hasta el último respiro de nuestra vida. Esta personalidad se dice que tiene dos componentes. Uno es el temperamento. El temperamento es la parte biológica de nuestra personalidad. Y cuando hablo de biológico me estoy refiriendo, por supuesto, al cerebro, pues porque en el cerebro es donde está el asiento de nuestra personalidad. Y podría ser un poco más específico incluso, decirles que la personalidad o las partes más sutiles, más complejas de la personalidad están en los lóbulos frontales. Por eso cuando hay daño,
por un TEC, por una ACV, por una demencia en los lóbulos frontales, la personalidad cambia. ¿De acuerdo? El temperamento, entonces, es un conjunto de respuestas más que todo inconscientes, automáticas que nosotros tenemos en relación a nuestro contexto. El temperamento suele aflorar en situaciones de lucha o de huida, por ejemplo. ¿Sí? Es más instintual, si ustedes quieren, el temperamento. Y como el temperamento está en relación a las estructuras cerebrales, a los neurotransmisores, a las vías neuronales, y estos a su vez están determinados por los genes, podemos decir que el temperamento también es la parte heredada de la personalidad. Es decir, ustedes tienen el temperamento que tienen mamá y papá, su mamá y su papá. Y han debido ver, hay familias cuyas maneras de ser son muy parecidas. En general, pueden haber conocido ustedes familias, por ejemplo, muy serias, muy pacíficas, ¿no? Donde la mayor parte de los miembros de la familia son, por ejemplo, no sé, muy dados a la lectura, a los lugares silenciosos, ¿no? Como también pueden haber familias más bien muy abiertas, que les gusta siempre hacer grandes reuniones familiares con mucha música y comida, etcétera. En parte, esa afinidad o esos elementos comunes se pueden explicar por el temperamento. Pero otro elemento importante o componente importante de la personalidad es el carácter. El carácter es la parte aprendida de la personalidad. Uno nace con un temperamento, sí, pero por encima del temperamento, a través de las experiencias biográficas, se va manifestando el carácter. Todas nuestras experiencias gratas o ingratas, especialmente las tempranas, es decir, en la niñez, pueden llegar a marcar la manera en la que a futuro vemos el mundo o nos llevamos con las personas. El carácter, al ser aprendido, tiene una expresión más bien consciente, voluntaria, planificada. Y en general se dice que el carácter, eh, modifica la expresión del temperamento en general. Y eso explica también por qué a veces en las familias, lo han debido ver ustedes, o a lo mejor en sus propias familias ha ocurrido ese fenómeno, hay lo que llaman las ovejas negras, no en el sentido de que sean malas personas, ¿no? Sino que son los raros de la familia. Todos son muy extrovertidos, muy habladores, muy entradores, y de repente ahí está el fulanito, la fulanita, pues que está ahí enfrascado en sus libros o en la computadora, que no le gusta salir, muy introvertido más bien. Entonces ahí podría haber ocurrido que el carácter de la persona se ha superpuesto muchísimo a su temperamento. Bueno, no, ambos no. El componente modificable de la personalidad, por lo tanto, pues es el carácter. El temperamento no lo podemos modificar. ¿Cómo modifico yo mis genes? ¿Cómo modifico yo, no sé, el tamaño de mi amígdala? No se puede voluntariamente al menos hacer esto. Y se dice que la personalidad se termina de formar o madura o se cristaliza, si ustedes quieren, a los 18 años. Por eso es que, ya hablando de los trastornos de la personalidad, no se pueden hacer diagnósticos de trastorno de la personalidad antes de los 18 años. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Ok. Bien, entonces a lo largo de nuestra vida, temperamento y carácter van interactuando entre los dos, ¿sí? Hay momentos de la vida en que a veces sale el temperamento y hay otros momentos más frecuentes, por cierto, en donde el carácter es el que es más visible. ¿Cuándo decimos que la personalidad es normal? Cuando
la manera de ser de esta persona la convierten en una persona adaptativa, es decir, que es capaz de adaptarse a las circunstancias, a los cambios, a los imprevistos, cuando esa persona es emocionalmente estable. No significa que la persona está con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Significa que puede ponerse triste, puede enojarse, puede alegrarse, pero de una manera congruente con el contexto. Y que además es capaz de, cuando es necesario, limitar una expresión emocional demasiado intensa. Por ejemplo, una persona que está cuidando a un familiar que está a punto de fallecer, que tiene una enfermedad terminal, podría pues no quebrarse delante de esta persona y mantenerse más bien ecuánime, sereno, es decir, voluntariamente mostrarse así, para que la persona que está falleciendo o que está muriendo esté también tranquila. Eso es ser emocionalmente estable, tener ese buen control de las emociones. Además, alguien que tiene una personalidad saludable es productivo, es autosuficiente. En cambio, decimos que una persona puede tener un trastorno de la personalidad cuando la conducta que tiene escapa a lo socialmente normal y esperable. Y ojo, esto debe ocurrir como un continuum. Es decir, yo no puedo decir, ah, sí, doña Josefina se ha vuelto histriónica desde los 32 años. No, porque repito, la personalidad es algo que acompaña a la persona prácticamente desde que nace hasta el último día de su vida. Es decir, quienes conocen a esta persona tendrían que decirnos, ah, sí, desde que era jovencito tenía esa manera de actuar o solía reaccionar de esta manera. Eso sí nos habla de que realmente la personalidad tenía esa característica. Ahora, cuando hablamos de socialmente normal y esperable, esto pues tiene que ver con consensos, es decir, es lo que la mayoría de las personas que rodean a esta persona considera normal o esperable. Y por eso en el documento les puse, lo van a leer, esto de Vox Populi, Vox Dei, en el sentido de que si muchas personas alrededor de esta probable persona que tiene un trastorno de personalidad coinciden en que es alguien extraño, en que es alguien raro o que hay algo que no está bien en él o en ella, entonces son elementos que apoyarían la hipótesis de que realmente podría tener esta persona un problema en cuanto a su personalidad. Ayer una de sus compañeras me decía, pero hay personas que pueden ser catalogadas como raras o extrañas en su contexto. Por ejemplo, alguien que tiene un grupo de personas, por ejemplo, no sé, compañeros de la universidad que pues salen y bailan y beben y se reúnen. Y puede haber alguien que no le guste nada de eso y se quede en su casa leyendo o le guste, no sé, ir al campo, digamos, solo o sola. ¿Eso significará que esta persona tenga un trastorno de personalidad o sugerirá el trastorno de personalidad? Probablemente no, en el sentido de que para otras personas de su contexto, esto podría no ser raro o anormal. Pero si todas las personas de su contexto, incluso aquellas a las que les gusta, a las que no les gusta salir o a las que les gusta ir al campo, hasta estas personas consideran que el individuo este es raro, entonces sí, ahí podríamos sospechar de que realmente podría haber un trastorno de personalidad subyacente. Además, las personas con trastornos de personalidad son muy rígidos e inflexibles. No se adaptan. Siguen haciendo las cosas de la misma manera aunque las circunstancias hayan cambiado. Y obviamente esto hace que
se den, pues, como se dice coloquialmente, de cabezazos contra la pared. Por eso es que, lo vamos a ver más adelante, personas que tienen trastornos de personalidad suelen ser más vulnerables, por ejemplo, a trastornos de adaptación o a otros trastornos de ansiedad, por ejemplo, a trastornos de ansiedad generalizada o a depresiones, también depresiones reactivas, porque les falta la capacidad de adaptarse. Además, son personas que tienen dificultades en el control de impulsos o son demasiado impulsivos en algún momento o son demasiado contritos, demasiado, ¿cómo se dice? Pues demasiado hay una palabra para esto, auto, Fibrox, me acordé del medicamento. ¿Se acuerdan de este medicamento que era un relajante muscular central? Se llama Fibrox, por si acaso, el nombre comercial de la ciclobenzaprina. Por si acaso, para que lo apunten ahí, Fibrox. Ya, pero les decía, estas personas pueden ser demasiado autocontenidas más bien. Es decir, no ser nada espontáneas. Ahí está, para decirlo de otra manera. Pueden ser al extremo poco espontáneas estas personas. Además, son personas que tienen importantes conflictos interpersonales. No se llevan bien con los que les rodean. Hay mucha pelea, mucha discusión, mucha diferencia de opiniones, o hay un aislamiento completo, a la persona no le interesa lo más mínimo socializar con nadie. Y eso es lo común a los trastornos de personalidad. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Creo que no. Ahora, ¿qué hay del tratamiento? En general, los tratamientos de los trastornos de personalidad están en base a psicoterapia y tiene que ser una psicoterapia además de largo aliento. Pasan años antes que se puedan evidenciar cambios realmente importantes en el funcionamiento de la persona con un trastorno de personalidad. ¿Es verdad que les dije que la personalidad estaba compuesta por rasgos? Son esos rasgos los que la psicoterapia trata de modificar. Entonces, hay rasgos que son más susceptibles al cambio y otros que no tanto. El problema de las personas que tienen trastornos de personalidad es que no tienen juicio. Es decir, para ellos, esa manera de ser es, entre comillas, normal o no tienen la capacidad de cambio, o no les interesa o no se animan a cambiar esa manera de ser. Dentro de las psicoterapias que se pueden utilizar en el tratamiento de estas personas, tenemos a la psicoterapia sistémica, a la psicoterapia familiar, a la psicoterapia cognitivo-conductual. Hay otra que no he puesto acá y es, por ejemplo, al psicoanálisis, que también es otro tipo de psicoterapia. El psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual son terapias individuales. En cambio, la psicoterapia sistémica y la familiar son grupales, es decir, son de varias personas. Estas psicoterapias grupales son bastante efectivas, bueno, por lo menos son más efectivas y más rápidas en cuanto a avances que incluso que las individuales. En cuanto a los fármacos, son muy poco útiles. En general no se utilizan medicamentos para los trastornos de personalidad, salvo la excepción del trastorno límite de personalidad, que lo vamos a ver a continuación, en donde para evitar las autolesiones o para disminuir la impulsividad o la irritabilidad, se pueden utilizar naltrexona, que es un bloqueador opioide, o risperidona, que es un antipsicótico. Más adelante voy a explicar un poco con más detalle por qué se utilizan estos dos remedios.
Es importante además ir detectando comorbilidades. Estas personas, a fin de cuentas, como les dije previamente, tienen mayor predisposición a trastornos depresivos reactivos, trastornos de adaptación o a otro tipo de trastornos de ansiedad. También otra comorbilidad importante es el abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, ¿no? De drogas. Tipos. Bueno, pues la clasificación de personalidades está dividida, no dividida, no. Hay dos clasificaciones importantes de las personalidades. Una, la que maneja la CIE-11, que a su vez divide a los trastornos de personalidad en cuanto a su intensidad, no es intensidad, es intensidad, y puede ser un trastorno de personalidad leve, moderado o grave. Acá se entiende que los trastornos de personalidad leves son aquellos en donde la persona no tiene muchos problemas de funcionamiento. Especialmente es notorio el trastorno para personas de su entorno más inmediato, como por ejemplo la familia. Y la familia nota, ¿no?, que esta persona tiene ciertos rasgos muy acentuados, pero en general es alguien que puede trabajar, que puede hacer sus cosas. En cambio, en el trastorno de personalidad moderado, acá ya la personalidad produce más perjuicios en otros ámbitos más allá del familiar. En el trabajo, por ejemplo, con compañeros de estudio. Y en los trastornos de personalidad grave, aquí la vida y la seguridad de la persona puede estar en riesgo. La manera de ser de esta persona puede ser tan perjudicial que sin que se hagan intervenciones, esta persona puede, por ejemplo, morirse por una autolesión o podría, por ejemplo, lastimar a otras personas. Si hablamos de tipos, esto simplemente lo voy a mencionar porque es lo que maneja la CIE-11, pero los tipos los vamos a manejar más bien según el DSM-5. Pues se habla de un patrón con afecto negativo, un patrón de personalidad con desapego, un patrón disocial, un patrón desinhibido, un patrón anancástico y un patrón límite, ¿no? Esos son los patrones que maneja la CIE-11, repito, ¿sí? En cambio, en el DSM-5, que es la clasificación que nosotros íbamos a mencionar, se habla de. Permítame un momentito, esto lo voy a. Acá, lo voy a mostrar aquí mejor. Aquí. Eso es. Según el DSM-5, existen 3 grupos de personalidades. El grupo de raros o excéntricos, que a su vez está compuesto por la personalidad paranoide, la personalidad esquizoide y la personalidad esquizotípica. El grupo de los dramáticos o emocionales, que a su vez comprenden a las personalidades disocial, límite, histriónica y narcisista. Y finalmente tenemos al grupo de los ansiosos. Aquí tenemos a las personalidades evitativa, obsesiva y dependiente. Sí, esos serían entonces los 3 grupos de personalidades que maneja el DSM-5 y que son las personalidades que voy a pasar a explicar. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Doctor, perdone. Dígame. Eso del psicoanálisis creo que tiene que ver con lo que es terapia dinámica, me pareció. ¿Es de elección en algún tipo de patología como primera línea o es más complementaria nomás? ¿El psicoanálisis? Eh,
terapia dinámica. Creo que Psicodinámica. tiene... Ya, Sí. ya. Las terapias psicodinámicas son aquellas que toman en cuenta los mecanismos de defensa de las personas, toman en cuenta los conflictos que puedan tener con ellos mismos o con las personas que les rodean. Tiene que ver mucho con lo que Freud, con la teoría de la mente que realizó Sigmund Freud. O sea, todas esas psicoterapias psicodinámicas tienen cierto basamento en esa teoría psicoanalítica. Digamos que el psicoanálisis es como la abuela de muchas de las psicoterapias que se manejan actualmente, ¿ya? En el caso de la personalidad, es justamente este tipo de terapias, las psicodinámicas, las que están más indicadas para el cambio de la personalidad. Es decir, porque son psicoterapias que se están orientadas a una transformación de toda la manera de ser de la persona. Sin embargo, también existen otras psicoterapias que no son psicodinámicas. Por ejemplo, esta psicoterapia cognitivo-conductual. En la terapia psicodinámica interesa mucho el pasado, los recuerdos, las experiencias pasadas, las buenas y las malas. En cambio, en la terapia cognitivo-conductual no. Al psicoterapeuta le interesa un pimiento cómo fue la infancia de su paciente. Lo que le interesa es trabajar en el aquí y en el ahora, en hacer que ese paciente no se lave las manos debido a su obsesión por la contaminación, que su paciente no cuente el número de puertas que pasa cuando está yendo en el trufi a su trabajo. Eso le interesa al psicoterapeuta cognitivo-conductual, por ejemplo. Pero dado que la personalidad es tan compleja y tiene que ver con estos eventos del pasado, con las experiencias previas, es por eso que las psicoterapias psicodinámicas, incluyendo al psicoanálisis, vienen bastante bien en este tipo de trastornos. La desventaja, entre comillas, de este tipo de terapias es su duración. Suelen ser, pues, largas, de años incluso. El psicoanálisis, por ejemplo, no tiene una fecha un tiempo determinado de duración. Hay personas que hacen psicoanálisis 20, 30 años incluso. Ese es el problema. En cambio, las psicoterapias cognitivo-conductuales son mucho más regladas. Para tal trastorno se necesitan entre 12 a 15 sesiones. Listo. Y en cada sesión ya se tiene muy bien reglado qué se va a hacer, cuáles son los objetivos de esa sesión, por ejemplo. Pero para cuestiones de personalidad, este tipo de psicoterapias pues no abarcan, digamos, a toda la personalidad. Ese es el problema de las psicoterapias no psicodinámicas. ¿Quedó claro eso? Ok. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces vámonos a explicar algunas de las personalidades. Entonces, acá tienen ustedes a los 3 grupos de personalidad. Tenemos a los raros o excéntricos y vamos a empezar con los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Por cierto, ¿reconocen a este personaje? ¿Quién será? Willy Wonka. Ese es Willy Wonka, pero de la película original, digamos, ¿no? La antigua. Porque hay un Willy Wonka que lo encarna Johnny Depp en una película que salió hace como unos 15 o 16 años atrás. Este Willy Wonka, para los que han visto o la película original o la que hicieron después, pues se habrán dado cuenta de que llama mucho la atención en cuanto a su manera de pensar y de hacer las cosas. En términos medio coloquiales, está medio chiflado el Willy Wonka, ¿no? Hace cosas muy extrañas, muy raras, muy extravagantes, muy excéntricas, ¿no? Y por eso lo puse ahí como carátula justamente de este primer grupo de personalidades. Nota aclaratoria.
A medida que yo vaya explicando algunas características de estas personalidades, muchos de ustedes se van a identificar con algunos rasgos. Repito, rasgos. Eso está bien, es saludable, es normal. Todas estas personalidades tienen rasgos, es decir, tienen características puntuales. Y cuando uno tiene un poquito de todo, un poquito de evitativo, un poquito de histriónico, un poquito de paranoide o esquizotípico, eso está bien. Es parte de la variación de la personalidad que todos tenemos. ¿De acuerdo? O sea, no se asusten si se identifican con algunos de los rasgos. Lo que sí sería llamativo y tendrían que reflexionar, si acaso ocurriera, es que alguno de ustedes solamente se identifique con algún tipo de personalidad. Ahí sí, pues la cosa no estaría tan bien y habría que ver si es que no hay un problema de personalidad justamente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a explicar este primer tipo de personalidad. Con respecto a los videos y para ahorrarnos un poco el tiempo, les voy a subir a la página, que no a la página, no, a la aplicación para que lo puedan ver con más calma. En este caso, esta es una escena de una película que se llama El, de Luis Buñuel. Incluso en el documento que ustedes tienen, creo que está el link para que puedan ver toda la película, si les interesa. Esto es bastante interesante. Pero bueno, en este tipo de personalidad, que es la personalidad paranoide por si acaso, quizás el elemento más llamativo sea la desconfianza. Las personas con este tipo de personalidad no confían en quienes les rodean. Siempre tienen la sensación o la idea sobrevalorada de que las personas de alguna manera le podrían dañar, perjudicar, traicionar, estafar o serles infieles. ¿Sí? Esa es la idea con la que ven el mundo las personas paranoides. Es decir, todos son potenciales enemigos, potenciales estafadores, potenciales infieles, según esta personalidad. Además, son personas muy rencorosas. No perdonan fácilmente, si es que acaso algún momento perdonan. Suelen llevar una lista de todas las personas que en algún momento les han ofendido. Y esa es otra característica, se ofenden fácilmente. Son personas que siempre están al tanto de en qué momento, no, siempre están pendientes de en qué momento se les va a faltar al respeto o no se les va a dar lo que se les lo que se les tendría que haber dado por derecho. O en qué momento los hacen a un lado o les dan un trato de menor preferencia que al resto de las personas. Tienen un sentido de justicia muy elevado. Son personas que no tienen amigos íntimos, porque en una amistad sincera se entiende que la otra persona nos conoce muy bien, porque de eso se trata la intimidad, ¿no es cierto? Es una relación recíproca además de mutuo conocimiento. Pero las personas paranoides no confían en nadie o en solamente muy pocas personas y no se abren a nadie en realidad. Y por eso tienen este aire de ser solitarios. O si logran socializar, lo hacen de una manera muy superficial. Sí saludan, pueden ser incluso corteses, pero es muy... los temas que tratan, por ejemplo, con los colegas de trabajo, con los compañeros en la universidad, son muy de qué clase tenemos, qué examen, cuál es el plazo para entregar tal trabajo o tal informe, pero hablar de su familia, de sus planes, de sus miedos, eso no, para nada. Y como consideran que darse a conocer
podría en algún momento serles perjudicial, es decir, que otras personas utilicen esa información en su contra, suelen mostrarse también fríos emocionalmente. Algo así como los jugadores de póker, ¿no es cierto? Que no expresan la alegría o la tristeza de tener tal o cual carta en la mano. Algo así también es con estas personas. Decía que eran muy desconfiados y por supuesto esto se traslada al terreno romántico. Son personas que pecan de ser muy, muy celosos o controladores. Y usualmente buscan personas, o sea, para entablar una relación de pareja, quiero decir, personas sumisas, personas que, entre comillas, pues no tengan la capacidad de traicionarles. ¿Quedó clara esa explicación? ¿Sí? ¿Qué pasa si una de estas personas llega a nosotros a consulta? Podría ser que una persona muy paranoide de repente tenga apendicitis o se fracture el tobillo. Obviamente acá no se trata de que ustedes diagnostiquen a profundidad la personalidad, ¿de acuerdo? Pero si ustedes identifican esa manera de ser, de actuar de estos pacientes o logran recopilar esta información de parte de la familia o los allegados, entonces ahí tomen las siguientes precauciones. Primero, deben ustedes ser muy claros y directos con estas personas. Nada de dorar la píldora. Muchas veces como médicos tratamos de suavizar, ¿no?, cierta información a nuestros pacientes. A veces, incluso y esto de manera inadecuada, eso no se debería hacer, pero a veces se hace, evitar dar demasiados detalles o incluso no comunicar posibles complicaciones o no comunicar posibles efectos secundarios o secuelas de una patología. Eso no se debería hacer con una persona paranoide. Porque imagínense recetar diclofenaco a una persona con un esguince de tobillo, a una persona muy paranoide, y que yo no le haya explicado que probablemente, pues, con el paso de los días podría esta persona tener gastritis. En el momento en que la persona experimente estos síntomas, podría decir, este médico me ha perjudicado, me ha dado un medicamento que me ha hecho más daño. Y una característica de las personas paranoides es que rápidamente hacen uso de las demandas y los juicios. No estoy diciendo que todas las personas que inician juicios de mala praxis sean paranoides, ¿no? Seguramente hay casos en donde realmente hubo mala praxis y pues el juicio estaba más que fundamentado. Pero en general las personas paranoides tienen esta tendencia. Con causa o sin causa pueden tener esa tendencia a hacer acusaciones formales. Entonces, a estas personas hay que darles toda la información, como se dice, a calzón quitado, ¿sí? Otra cosa importante es mantener una distancia emocional adecuada. Nada de dar palmaditas en la espalda, de estrechar la mano demasiado fuerte, de estar demasiado cerca de la persona. Esas cosas la persona paranoide podría interpretar de una manera inadecuada. ¿De acuerdo? También hay que ser muy claros y directos en cuanto a las expectativas de curación. Si ustedes pintan demasiado halagüeño el futuro de una persona, por ejemplo, a la que se le está haciendo un bypass, por ejemplo, coronario, y se les sale de decir, no se preocupen, en unos 2 meses va a poder jugar al racket otra vez, y resulta que ya son 6 meses y la persona sigue en una silla de ruedas y apenas puede caminar 2 cuadras, entonces esta persona paranoide puede rápidamente acusarlos a ustedes de una mala praxis.
Por eso es que hay que ser muy, diría ser un poco descarnado con estas personas. No significa decir las cosas fríamente, ¿no? Simplemente decir las cosas tal cual son. Y el último punto que veo que se ve acá es lo que les decía, ¿no? Es que tienen tendencia a ser querulante. Querulante significa tener tendencia a iniciar juicios o procesos legales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. No. Miren, ya el tiempo de la clase se nos ha ido, nos quedan menos de 2 minutos. Vamos a quedar acá. Recuerden que su examen es hasta trastornos de ansiedad, entra todo ese capítulo. ¿Ya? Para saber cómo van a ser las preguntas, en el documento que ustedes tienen al final como anexo hay unas 90 y no sé cuántas preguntas. Son de ese estilo que van a ser las preguntas de su examen. Entonces ya pueden estar usando esas preguntas también para ir repasando la materia. Bueno, Doctor, dígame. el trastorno ficticio y simulación, la última cosa que hablaste, eso también va a entrar, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, el mapa que hizo sobre lo que son trastornos de ansiedad, ¿lo subió de repente? Sí, está, o no lo he subido. Sí, lo he subido. Está en el. Deme un ratito. Voy a revisar. Me acuerdo haberlo subido en todos los grupos, pero déjenme cerciorarme. Sí, está acá en el canal de la clase del 22 de abril. Después de la grabación de la clase, está a continuación. Está el PDF y está el editable. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, De hecho, Hola. doctor, ¿cuántas preguntas va a entrar al examen? Usualmente son entre 20 y 25 preguntas más o menos. Y el tiempo 50 minutos. No, yo me suelo tomar más tiempo. Es que mis preguntas, como han visto, son un poco más ampulosas, entonces suelo solicitar más tiempo para el examen. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, doctor? 1 hora. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? no, doctor. Doctor, Dígame. una consulta más. Eh, Ahora hablando sobre lo que son los trastornos de personalidad, me pareció bastante interesante de eso de enfocar, digamos, una persona paranoide, cómo se tendría que actuar con ese tipo de pacientes. Ujú. Entonces, yo quisiera saber si hay algún libro, o sea, fuera de medicina, que usted recomendaría para que más o menos te indique cómo tendríamos que comportarnos frente a ciertas acciones o ciertos comportamientos que puede tener, pues, que pueden tener las personas. Ya sé que puede variar mucho de persona a persona, pero al menos de una idea general, así, no sé si nos podría recomendar algo, sea extracurricular ya. Sí, sí, sí. Hay libros relacionados a entrevista médica. Ahorita tengo en mente un libro, pero no sé si estará en español. Se lo voy a buscar. Póngame por favor en el canal de la clase el, la inquietud suya. Póngame, no se olvide del libro de personalidad y cómo tratarlos en consulta. Póngamelo y yo con eso me voy a acordar y lo voy a buscar. Y si lo encuentro en digital, pues se los voy a compartir. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Muy bien, entonces, sin nada más creo de inquietudes, Doctor, yo, perdón, se me ha dígame, escuchado dígame. entrecortado. Quería preguntarle cuántas preguntas van a hacer. Solo eso. Ya han hecho esa pregunta, van a ser entre 20 y 25 preguntas y el tiempo del examen será de 1 hora. Ya, doctor, gracias. Ok. Nada más.
Muy bien. Entonces nos vemos el siguiente, no, nos vemos el martes. ¿A qué hora es su examen, por cierto? No, no lo sé. No sé para qué hora lo han calendarizado. De hecho, doctor, creo que todavía no nos pasan el horario, pero supongo que va a ser por la tarde. Ah, ya. Bueno, el martes es su examen, ¿no? Sí. Bueno, el martes entonces ya nos estaremos viendo. Bueno, nos vemos entonces, que les vaya muy bien, repasen y nos vemos el martes y luego el jueves. Adiós. Gracias, Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Chao, doctor, Adiós. gracias. Adiós.